Hola a todos, hoy voy a preparar unas riquísimas regañas sin gluten. Y las voy a preparar además sin usar levadura. Y es que el aceite que lleva la masa les aporta una estructura ligeramente hojaldrada. Es por ello que estas regañas se preparan realmente rápido y son también aptas para quienes no podéis consumir levadura. Las regañas son un tipo de pan plano, originario de la región de Sevilla. En un principio eran unas tortas grandes, ovaladas, pero a día de hoy son muy comunes unas regañas pequeñitas, de un tamaño justo para un bocado. Pues estas regañas sin gluten no tienen nada que envidiar a las originales, están buenísimas. La fórmula de la masa ha salido de una de las muchas pruebas que hice para mi masa de coca sin gluten de pimientos. Te dejo la receta aquí arriba. Bueno, pues están tan ricas que yo me las como incluso solas. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estas regañas sin gluten. Comenzamos mezclando los ingredientes secos. Esto que tengo aquí es almidón de patata. He probado también con almidón de tapioca y tengo que decir que quedan demasiado duras. Si no dispones de almidón de patata, es preferible que sustituyas por almidón de maíz. Añade la harina de arroz y la harina de garbanzo, la goma xantana, el azúcar y la sal. Remueve con una cuchara para que se mezclen bien todos los ingredientes. Ahora añade el aceite, preferiblemente de oliva. Añade también el agua. Y remueve bien con una cuchara hasta que se mezclen bien todos los ingredientes y obtengas una pasta sin grumos. Como ves, es una mezcla muy blandita. Cuando no haya grumos, añade el sésamo. Si quieres, lo puedes tostar primero en una sartén para que aporte mejor sabor. Y remueve igualmente hasta que tengas una pasta lisa. Cuando lo tengas, engrasa una espátula y recoge muy bien la masa de los bordes del recipiente. Recorta un pliego de papel de horno y engrasa la superficie ligeramente. Coloca la masa sobre él y aplasta con las manos tratando de formar un rectángulo. Esto ayudará a que queden después los bordes más regulares. Cuando la masa sea bastante fina, termina de estirar con el rodillo hasta que tenga tan solo unos milímetros de espesor. Lleva cuidado de no aplastar los bordes, ya que es una masa bastante blanda. Ahora, haz rectángulos de aproximadamente 4 centímetros de largo por 2 de ancho. Puedes hacerlos de otro tamaño si quieres, por supuesto. Yo voy a recortar los bordes para que queden todas iguales, pero no es necesario. Puedes dejar el borde irregular. Con los recortes que quito, voy a hacer un par de colines. Ahora pincha la superficie de tus regañas para que no se inflen en el horno. Calienta el horno a 200 grados. Y cuando esté caliente, introduce la bandeja. Hornea unos 18 o 20 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo. No descuides el horno, ya que las de los bordes comenzarán a tostarse. Las mías, de hecho, se han tostado algo más de la cuenta, me gustan más blanquitas. Es por ello que voy a retirar las regañas de los bordes y voy a introducir el resto para que terminen de dorarse. Quédate cerca del horno para sacar las regañas tan pronto como estén doradas. Y mira qué bien salen, qué aspecto más bueno. Transfiéralas a un plato o rejilla. No las dejes sobre la bandeja para que no se tuesten más con el calor que tiene aún esta. Cuando estén bien frías, divide las que aún puedan quedar unidas y a disfrutar. Fíjate qué aspecto tienen. Y voy a partir una para que veas cómo quedan por dentro. Bueno, como ves, tienen una textura ligeramente hojaldrada debido precisamente al aceite que tiene la masa. Están buenísimas. Las que no vayas a consumir de inmediato, puedes guardarlas en una caja y aguantan bien bastantes días.
Y nada más por ahí, yo me voy a comer unas cuantas con unos taquitos de queso y espero que os animéis todos a preparar unas iguales en casa. ¡Un saludo a todos!